Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación del país? A usted a veces se siente, mira, atosigado, no encuentra salida, no encuentra las cosas que busca en el mercado, la inseguridad, el abuso del poder, el abuso del Estado y se siente frustrado. ¿Y qué puedo hacer? Vamos a responder qué podemos hacer. Y para ello vamos a conversar hoy con la diputada María Corina Machado, la diputada más votada en el pasado proceso electoral para escoger a diputados a la Asamblea Nacional. Ella ingeniera industrial con una especialización en finanzas, cofundadora de la organización Súmate, pero dedicada a la política, al país. Muchísimas gracias, María Corina, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. ¿Cómo hace la gente hoy en día que probablemente se siente frustrada, que quiere ir a hacer mercado y no consigue las cosas? Le sale muy caro y ahora la amenazan con ponerle una tarjeta electrónica de racionamiento. Con la gente que probablemente tiene la angustia de ver salir un hijo a divertirse porque es normal y no sabe si va a regresar porque el AMPA está desbordada. Con la gente que quiere reclamarle algo al Estado, que quiere pedir una cédula, un pasaporte, viajar y o no lo deja montar en un avión o no consigue los papeles. O sea, ¿cómo hace la gente para vivir en la Venezuela actual? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Chente. De verdad, un placer enorme estar aquí por primera vez con ustedes. Yo creo que los venezolanos estamos clarísimos que para poder tener país, para poder tener futuro, tiene que haber un cambio del régimen. Eso estamos clarísimos. Y que eso depende de nosotros. Los problemas del país los conocemos todos. No hay que explicarle a los venezolanos lo que es el horror del caos humanitario de la salud o el caos en la educación o a nivel económico. El punto es cómo salimos de esto y cómo salimos fortalecidos como sociedad y como individuos. Y esa conciencia de que depende de nosotros, depende de los ciudadanos, lograr ese cambio es lo que yo he visto crecer y fortalecerse en el país, lo que me da tanta esperanza. El gobierno está en su nivel de mayor debilidad y mayor ilegitimidad en 15 años. Y eso hay que reconocerlo, porque muchas veces nos sentimos sobrellevados no solamente por la crisis económica, sino por esa arremetida brutal con los medios de comunicación cada vez más cerrados. Bueno, de hecho estamos aquí porque se han ido acabando todas las ventanas y los mecanismos por medios de comunicación masivos para expresar la disidencia. Y mucha gente puede sentir que esa fuerza con la que nos atacan es un síntoma o una señal de fortaleza. Todo lo contrario, todo lo contrario. El régimen está en su nivel de mayor debilidad, han perdido el apoyo popular, la gobernabilidad del país está comprometida y ellos lo saben. Por eso los ciudadanos tenemos que reaccionar. Ok, un cambio, pero además de preguntarnos con una respuesta, ¿se puede cambiar? ¿Cuándo se puede cambiar? Porque ha mencionado algo, María Corina, muy válido. 15 años de frustración. Hay gente evidentemente que apoya el régimen, que apoya el gobierno, eso es indiscutible, pero hay gente que con razones de peso critica al gobierno y se ha parado en la acera de enfrente y le ha quedado otra, mira, me voy del país porque esto no hay manera, la situación económica cada vez es peor. ¿Cambiar cuándo? Fíjate, lo antes posible es la respuesta, lo antes posible. Y tú que sabes y conoces muy bien la Constitución, sabes que nosotros como venezolanos tenemos mecanismos en la Carta Magna para llevar adelante un proceso de transición cuando el pueblo así lo quiera. Pensemos cómo estaba Venezuela en enero, cómo éramos como país. Primero percibidos como un país dormido, casi en la desesperanza, y el gobierno se veía fortalecido, casi que hasta envalentonado después de las elecciones de diciembre. En estos meses de lucha y de protesta se ha cambiado totalmente la percepción internacional sobre la naturaleza del régimen, pero también sobre las fortalezas del pueblo. O sea, el señor Maduro perdió totalmente el apoyo y perdieron la calle. Y hoy tú ves una Venezuela que está en pie de lucha. No es verdad que haya una sociedad dormida. Ahora, ¿qué falta? Tenemos la visión del país que queremos. Tenemos conciencia de que somos una enorme mayoría que además crece todos los días. Pero necesitamos una organización y una articulación que es fundamental para continuar avanzando en un proceso de transición. María Corina, eso es verdad.
ahí quizás cuando uno lo ve y cuando uno lo conversa con la gente, ya hay un mayor descontento de lo que pueda haber de aprecio hacia el gobierno. Pero también hay como mayor resignación en el pueblo. El venezolano de hace 10 años, de hace 15 años, era un venezolano mucho más combativo, mucho más irreverente, mucho más de no me calo ciertas cosas que hoy en día se cala. O sea, por ejemplo, en las colas para hacer mercado, Sí, eso pero, era impensable. claro, pero hace 15 años nosotros teníamos medios de comunicación, tú tenías mal que bien una cierta institucionalidad donde acudir y desde luego no había habido la ola represiva. Hay que ver lo que nosotros hemos vivido estos meses, de lo que ha sido chale, más de 3.000 detenciones, el ataque brutal, la violación de los derechos humanos, la tortura a los estudiantes, que siguen 67 detenidos hoy, presos, pero la lucha ha continuado y lejos de debilitarnos, nos ha dado más razones para asumir, llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay un régimen dictatorial, a algunos les gusta o no llamarlo por su nombre, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, porque además, entendiendo que hay una dictadura, como tú quieras, posmoderna, que se disfraza, del siglo XXI, llamámosla como tú quieras, pero es una dictadura, porque no hay separación de poderes públicos, porque no hay respeto a los derechos humanos, porque las instituciones están totalmente sometidas a la voluntad de quien ejerce el poder, y es más, una dictadura militarista con vinculaciones al crimen organizado y que ha entregado la soberanía de Venezuela a un régimen extranjero. Si tú partes de eso, las formas de lucha también tienen que adaptarse a esa realidad. Un régimen como este hay que enfrentarlo todos los días en todos los planos constitucionales. Uno de ellos es el esquema electoral, pero no es el único. Y para tener una derrota electoral al régimen, primero tenemos que darle una derrota política. Y por eso es tan importante ¿Cómo se le da una derrota política al régimen? Bueno, creo que ha sufrido algunas muy importantes en estos últimos meses. Y por eso un Maduro que se veía con un gran apoyo popular al principio de este año, según sus encuestas, hoy tienes menos de la mitad. Ahora, María Corina, desde la perspectiva de María Corina, de la forma de pensar, porque María Corina, si algo hay que reconocerle es el coraje con que ha asumido su liderazgo político, independientemente de las críticas que pueden ser objeto de quienes no piensan igual. Pero el coraje ha estado allí. Desde la perspectiva de María Corina, la salida es electoral, la salida es, y la elección más temprana, dentro de un año, o se debe adelantar. La salida es constitucional y democrática. Y es lo antes posible. Yo creo que es muy difícil pedirle a una mujer venezolana que está haciendo colas y no consigue leche en ningún lugar a ningún precio, o a una como la que tú le decías que le mataron a su hijo y está frente a la morgue y no espera justicia alguna por parte de este régimen, que espere. Como decía una a mí no hace mucho, que espere ¿qué? Que me maten a mi otro hijo. ¿O cómo le pides tú? Yo estuve reunida con los sindicalistas en Portuguesa del Central Santa Elena, que les han suspendido los pagos de sus sueldos que les corresponde. Personas que hasta hace horas eran militantes del oficialismo y te dicen que esperemos ¿qué? Si ya no tenemos ni cómo mantener nuestros hogares, no tenemos cómo alimentar a nuestros hijos, a los periodistas, tus colegas, que ya los asfixian y ya ni siquiera hay dónde emplearse en Venezuela a quien quiera defender y decir la verdad. Que esperemos que, gente, que terminen de destruir lo que queda de espacio para la disidencia. Tenemos que actuar y la Constitución tiene esos mecanismos. Yo personalmente considero que la opción menos traumática, la que nos permite una transición más fácil a un proceso de construcción democrático, es la renuncia del señor Maduro. Y que esto nos lleve a un proceso de reinstitucionalización y de reencuentro del país. No vengas con lo que te dice la gente, bueno, pero es que la renuncia es voluntaria. Desde luego, ningún dictador o demócrata en el mundo, en la historia que ha renunciado, ha tenido que hacerlo porque originalmente lo quiso, sino porque la presión ciudadana y la presión colectiva lo lleva a entender que eso es la mejor opción para él y para el país. Ahora, eso requiere organización y presión. Ok, vamos a ese escenario. El presidente renuncia. ¿Después qué? Después viene un proceso de transición complejo, delicado, en el cual lo primero es el reencuentro del país, de asegurarnos
que ni un solo venezolano piense que este proceso de cambio va a implicar retaliación y persecución, porque eso es lo que hacen ellos. Y así, sobre esos valores es que se ha basado el régimen que hoy está en el poder. Por el contrario, a los empleados públicos, a los jueces, a los fiscales, a los militares venezolanos, darles la garantía de que vendrá un proceso de construcción institucional en el cual todos somos necesarios. Ok, pero yo voy a plantear ahí ante ese ejemplo, por lo menos una posición muy particular. No voy a incluir a más nadie, pero desde mi punto de vista. Una cuestión es la persecución y otra cuestión es la justicia. Porque aquí hay magistrados que se han prestado a cosas incalificables. Hay fiscales que se han prestado a cosas incalificables. Jueces, ¿cómo podemos decir? Para mí, en lo particular, no es borrón y cuenta nueva, es rinda cuenta. Entonces, ¿dónde se traza la raya en esa situación? Eso es un punto fundamental en un proceso de transición como el que vamos a vivir. Un país que nos han tratado de dividir y crear barreras de todo tipo, no solamente ideológicas, pero también hasta religiosas o raciales. O sea, ¿cómo tú vuelves a unir una sociedad donde además tenemos que tener una enorme capacidad de perdonar a nivel de los ciudadanos sin que exista impunidad? Porque es que si no hay justicia, no podrá haber un verdadero reencuentro del país. Y para ello se necesitan personas que tengan una enorme autoridad moral al frente de las distintas instituciones. Por ejemplo, hablando del sistema de administración de justicia, que tú conoces también, aquí tenemos que ir a un proceso masivo de concursos a los efectos de darle estabilidad a jueces y fiscales que cumplan con los criterios que establece la Constitución en cuanto a sus capacidades técnicas y personales. Y para darle estabilidad y tranquilidad a que efectivamente a partir de este momento podrá haber administración de justicia, algo que se ha erradicado en el país. Y lo mismo debemos aplicarlo a otras instituciones, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad civiles del país, desde luego el Consejo Nacional Electoral, porque un proceso de transición llevará a un proceso electoral en un plazo perentorio, como establece la Constitución. Ahora bien, tiene que ser en unas condiciones que le generen confianza a todos los venezolanos para que efectivamente vayamos a un proceso de reencuentro y de respeto. Yo voy a poner dos casos como un ejemplo. Tenemos a esta muchacha, Zairán Rivas, una jovencita de apenas 20 años, comenzando la vida con toda la ilusión y con la irreverencia de todo muchacho, todo adolescente, que no me calo este país, no me calo la injusticia y salgo a levantar mi voz. La meten presa. La meten presa con aproximadamente 200 muchachos porque están en unos campamentos. Casi todos los liberan. Es más, declaran los casos cerrados, aquí no hay delito, pero a ella la dejan encerrada junto con otros. Mientras que una exministra de Salud, uno presumirá la inocencia porque eso es lo que debería ser. Se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero una exministra de Salud la procesan por presuntos casos de corrupción y ella está en libertad. Entonces, cuando uno ve esa injusticia, esa desigualdad, ¿cómo tú vas a meter a una muchacha simplemente porque se atreve a decir en voz alta, no estoy de acuerdo con tu gobierno preso? Porque esa es la práctica típica cubana, de que necesitan castigos ejemplares para que sirvan de referentes al resto de los sectores y los paralicen. Ellos creen que con esta arremetida cruel contra Zairán, que además es la única dirigente estudiantil presa, presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, no le perdonan que Zairán haya logrado esa victoria emblemática sobre el oficialismo en la Universidad Central. Entonces, dejándola presa, maltratándola, violándole sus derechos, van a callar a los demás jóvenes estudiantes. Es el caso de los alcaldes, de Enzo Escarano y Daniel Ceballos, que dejándolos presos, piensan que entonces los demás alcaldes, para cuidarse su pellejo, entonces no van a acompañar lo que es el justo derecho de los venezolanos, que es la protesta firme, pacífica, democrática en las calles. Un régimen como este, para enfrentarlo efectivamente, tenemos que lograr que esa protesta y esa movilización se mantenga y adopte otras formas,
pero por eso nos quieren callar y por eso tienen a Zairán presa, a los alcaldes, a Leopoldo, y bueno, y por eso me sacaron a mí de la Asamblea Nacional. Me quedan un poco más de 5 minutos y quisiera aprovecharlo precisamente para ver qué se está haciendo y cómo hacerlo. María Corina se ha dedicado a unificar el país, a caminarlo, a llevar sus ideas, pero no todo el mundo está remando en la misma dirección desde la perspectiva de la oposición. Hay quienes tienen, con toda la validez del mundo, una forma de pensar de estrategias distintas. Sin embargo, el país lo percibe que, pero señores, pónganse de acuerdo, vamos todos en una dirección, ayudémonos, o sea, no nos diversifiquemos. ¿Qué está haciendo María Corina y cómo convencer en la unidad? Mira, nosotros hemos partido de la base de que tenemos la visión clara del país que queremos, gente, y tenemos la fuerza, ha quedado demostrado. Estos meses de lucha en la calle evidenciaron lo que es el poder del pueblo decidido a avanzar en el respeto a sus derechos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta fortalecer la organización. Es la articulación entre los movimientos sociales y los movimientos políticos. Necesitamos desde luego la unidad de los partidos, pero va más allá, porque esto no es una lucha electoral política nada más, es una lucha existencial. Entonces, esto involucra a los dirigentes sindicales y al movimiento de los trabajadores. Mira lo que está pasando hoy en Sidor y la arremetida contra toda expresión organizada que, como tú dices, que con rebeldía, con irreverencia y con fuerza le pone un freno a los avances del régimen. Necesitamos a los gremios, necesitamos a las organizaciones estudiantiles y todas las formas juveniles, desde luego las organizaciones comunitarias y de base, unidas en un movimiento de abajo hacia arriba, que es lo que hemos llamado el Congreso Ciudadano. Estamos haciendo asambleas de ciudadanos en todos los rincones del país. Es muy fácil, cualquier ciudadano espontáneamente, por su propia decisión, puede promover una asamblea de ciudadanos y nombrar sus delegados. En la página web futuroparatodos.com está toda la información, cómo se hace una asamblea, cómo se registra, las guías para los debates. Y esto está teniendo lugar en todo el país, gente. Imagínate lo que va a ser miles de delegados encontrándonos, los que vienen del sector sindical, laboral, comunitario, de todos los rincones de Venezuela, incluso de afuera. Los venezolanos que están fuera también pueden hacer sus asambleas, nombrar sus delegados para acumular esa fuerza real y espiritual para lograr la transición lo antes posible. ¿Cómo se hace, María Corina, por ejemplo, para que el ciudadano pueda oponerse al sistema de racionamiento? Porque de repente uno va solo y dice, bueno, yo soy una voz sola y estoy en un mercado y tengo que alimentar a mi familia y entonces si no le llevo de comer, pues se mueren de hambre. Entonces quizás eso lo hace hasta dudar, pero ¿cómo hace el ciudadano para decir, ¿por qué tú me vas a racionar? ¿Y por qué tú me vas a marcar a ver qué compro y cuándo no compro? ¿Sabes qué? Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Lo más importante es saber que hay venezolanos, miles de venezolanos en todo el país, parándose de frente y resistiendo este avance. Te digo, a mí me ha impactado cómo en estos últimos días estoy viendo dirigentes que eran, como te digo, hasta hace horas, militantes del oficialismo que dicen, no, como me dijo una mujer en San Rafael de Onoto, yo fui una de las grandes promotoras del oficialismo y del presidente Chávez en esta región, pero no podemos seguir apoyando algo que nos está destruyendo. Y esa claridad es la que moviliza a decir, no me la calo, no me calo el captahuella, no vamos a aceptar el aumento de la gasolina mientras le sigan regalando nuestro petróleo a Cuba, no podemos permitir que vendan Citgo. Y por supuesto, la lucha a favor de una Venezuela en la cual no existan presos políticos ni exiliados, y es por ellos y con su nombre adelante que avanzamos. Me queda apenas minuto y medio, María Corina. Llegó el tiempo de cambiar la MUD. O sea, la MUD se agotó, hay que pensar en otro tipo de estrategia, que cada quien decida, esta organización política la sigo o no la sigo. Yo creo que la Mesa de la Unidad está llevando adelante un proceso necesario de revisión y reestructuración de sus políticas. Pero Bandera Roja se salió. Es una coalición de partidos y lo que los venezolanos deben tener la tranquilidad es que en cualquier escenario electoral habrá unidad, porque los propios ciudadanos así presionarán. Y en el caso de unas elecciones parlamentarias, será además por vía de primarias que se elegirán a los candidatos. Yo ahí no tengo ninguna duda, es lo que el pueblo está pidiendo. Pero disculpa que te interrumpa. Falta año y medio para las elecciones parlamentarias. Y disculpa que te interrumpa porque ahí voy a volver a hablar por mí. A mí me disgusta que la Mesa de la Unidad, como se me diga, tus candidatos a diputados son fulano, mengano y perencejo, ¿ok?
para que después tengamos ejemplos de diputados que nunca fueron a trabajar. Porque es como... El país no va a aceptar que los candidatos sean impuestos por ninguno. O sea, si algo hemos planteado y defendido es precisamente eso, es la participación del ciudadano y la confianza en que cada quien elija a quien mejor los represente. En ese sentido, la mesa tiene esa tarea. Ahora, falta año y medio para las elecciones parlamentarias. Es inaudito, el país no entendería que tú le digas que en un momento de crisis como el que vivimos no podemos hacer nada hasta entonces para cambiar, porque eso no es verdad. La Constitución tiene esos mecanismos y es con organización ciudadana que podemos avanzar para que ese cambio político tenga lugar. Se me acabó el tiempo, pero en 10 segundos. 10 segundos, por favor. ¿Qué mensaje final? Confianza, confianza en nosotros. Esa es la gran lección de estos meses. Frente a una Venezuela que se veía apagada y triste, despertó. Hoy tenemos más fuerza que nunca. Es el momento de organizarnos para lograr ese cambio. Tengamos confianza en nosotros y en los venezolanos. Muchísimas gracias, María Corina Machado, en lo que la gente pregunta, amigos.